Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este que es nuestro primer live y bueno, también una serie de presentaciones de libros, de charlas acerca de la historia de los pueblos mayas y de la historia de la península de Yucatán. Y para iniciar este ciclo, pues tenemos el honor de que hoy nos acompañe el historiador, colega, compañero también de pues esta amplia tarea que es la difusión y la divulgación de la historia, como lo es Sergio Ceballos. Sergio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación pues para hablar de tu libro. Gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación a platicar y pues digo, siempre es interesante platicar contigo cuando nos topamos y pues ojalá que te haya sido de interés lo que escribí en el libro sobre este personaje. Voy a compartirlo en mis redes. Claro, sí, 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 te esperamos. Y les comento también a todos los que se van a ir conectando, los que después van a ver este video en nuestro canal de YouTube, que pues siempre dentro de las formalidades pues está el que se presenten los invitados, sobre todo el moderador, ¿no? Pero quisiera probar también compartiéndoles, pues dejando que los mismos invitados se vayan presentando. Así que cuéntanos un poco, Sergio, quién eres, a qué te dedicas, en todas las iniciativas que has estado también y en lo que has estado trabajando estos últimos años y meses. Pues la verdad siempre me ha interesado como que los discursos del espacio público, la narrativa que tenemos de lo que es la historia, que me parece muy interesante lo que vemos como divulgadores de la historia, que siempre hay alguien que te manda a estudiar, no te dice qué libro, ni qué fuente, ni qué, pero siempre te dice desde una superioridad aparentemente intelectual que vayas a estudiar historia porque no les gusta a veces pues lo que puede confrontar esas narrativas que muchas veces no tienen un sustento documental. A mí me parece muy interesante intentar descubrir de dónde sabemos lo que sabemos, que llega a ser, especialmente sobre la historia, que llega a tener una relación muy afín con los monumentos y con la iconografía y con lo que nos rodea en el espacio, que son lo que vamos adoptando. Y pues yo he hecho muchas cuestiones de divulgación, me interesa que los temas, las discusiones salgan un poco de las aulas de los que estamos de tiempo completo destinados a estudiar estos temas, para que pueda haber, pues tenga una repercusión social lo que estamos haciendo en el archivo y que no se quede nada más en nosotros y lo que nuestros colegas nos puedan compartir o eh, puedan discutir. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido para que se entienda mejor lo que hace el historiador, que creo que todavía hoy es una cuestión que el público amplio no tiene muy claro. Pues yo estudié historia en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Estoy ahorita pues a punto de entrar, si todo sale bien, en el proceso de inscripción porque ya me dieron por la aceptación en el Mora. Voy a empezar la maestría en estudios regionales y pues a ver qué sale de eso para pues seguir con la profesionalización, pues intentando también hacer divulgación porque creo que es importante que se vea la función social de lo que hacemos y pues que lo que hace un historiador. Y bueno, antes de entrar en ya propiamente en tu libro, pues yo creo que también hay que hablar de el proyecto que has tenido también mucho tiempo divulgando la historia de la ciudad de Mérida, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco de eso también, que creo que está vinculado con elegir también a Manuel Cepeda Peraza como tema de análisis, ¿no?
Sí, pues eso, lo que sabemos de las cosas es a través de estos personajes que luego se vuelven como una especie de eslabón dentro de el imaginario de cómo construimos la historia. Entonces, por eso me parece muy interesante nombrarlo y hablarlo y discutirlo. Y pues lo que he hecho en redes sociales es intentar a partir de estos personajes ver qué más se puede explicar y a través de los espacios que conservan memoria de distintos acontecimientos de la historia, pues irles dando, creo que este punto de encuentro entre el público en general que con ciertos espacios se puede sentir identificado y con pues los trabajos académicos, que hay espacios que son muy ligados a eventos y a temas que pueden desarrollar y pueden incentivar el interés por la historia. Y ahora, Sergio, cuéntanos cuéntanos un poco acerca propiamente de qué trata tu libro, que es acerca de Manuel Cepeda Peraza, pero en términos generales, ¿qué enfoque le diste? ¿Cómo surgió la idea de hacerlo? Pues es un personaje que desde la preparatoria yo escuchaba su nombre porque el día inhábil del 3 de marzo lo tenemos todavía en el calendario los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán y me parecía como uno de estos resquicios del pasado que pues de alguna forma u otra todavía continuaban ahí en el calendario, especialmente leyendo luego los decretos que hay en las diversas legislaturas, que a N cantidad de personajes se les dio el título de benemérito, luego se les dio días de duelo, pero ninguno de ellos trascendió en el tiempo como es este personaje que, eso, cada 3 de marzo hasta este 2026, desde 1869 hasta este 2026, se lleva a cabo la, pues la conmemoración de su aniversario y está un protocolo que parece congelado en el tiempo desde hace casi 100 años exactamente y que parece ha formado parte del lenguaje y de lo simbólico, del lenguaje simbólico de la política yucateca desde entonces. Y a partir de ahí empecé a leer pues intentando descubrir quién es este personaje. Empecé a leer pues las notas que se publicaban cada 3 de marzo, que es el aniversario de su fallecimiento víctima de tisis. Empezaba a leer las notas y me daba cuenta que todas ellas estaban conformadas básicamente por un hilo conductor que no cambiaba en su grueso. Estaba siempre dirigido a la misma narrativa, a los mismos pasajes, y siendo este personaje tan nombrado y que en más de una ocasión se le ha llamado el yucateco más grande, me parecía increíble que no hubiese más que una biografía de unas 12 páginas o 10 páginas en el tamaño que maneja la única biografía que hay. Entonces me parecía increíble que hubiese este fijo de esta narrativa, que estuviese desde 1869 presente dentro de los calendarios conmemorativos de el estado yucateco y cómo es que había permeado en el tiempo y no se había vuelto algo obsoleto que pues eso, o sea, no está obsoleto, pero sí es cierto que está ahí congelado en el tiempo y nadie lo mueve porque realmente nadie que sabe exactamente qué significa, me parece, del, de los que como que han adoptado repetir y repetir y repetir el homenaje, pero tiene un trasfondo que sí significa algo y que no, y que de forma eh, pues no espontánea se generó y se amalgamó y sigue presente, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que empecé a reunir la información que iba recopilando de este personaje y su participación política, porque el libro que condensa este trabajo de investigación, pues parte como de
los capítulos. El primero de ellos es la biografía de este personaje, una biografía que intenté llegar un poco más profundo de lo que la biografía general dice. Obviamente intentar contextualizar los pasajes de su vida que luego se convirtieron en los pasajes del héroe para darle sentido y pues intentar hacer también un análisis crítico de esas participaciones en estos episodios, porque es un personaje que creo que también es una radiografía del siglo XIX yucateco, un siglo, como bien sabes, lleno de guerra y lleno de pólvora y balas sonando por la península entera. No esta cuestión de que se dice que Yucatán era pacífico o que se le relaciona con paz, pues sabemos que si te adentras a el siglo XIX vas a ver que es un siglo lleno de conflictos, no solamente en la llamada guerra de castas, sino entre los conflictos entre las camarillas políticas. Entonces creo que a través de este personaje también se puede hacer esta radiografía de este Yucatán tan violento, fraccionado en camarillas, para ir hilando estos procesos, ¿no? Este personaje nace en Mérida en 1828, era hijo de una pequeña, de unos pequeños, de un pequeño funcionario realmente, enlistado en las armas desde muy joven, al igual que sus hermanos, perteneciente a una familia de mediana participación social, sí tenía cierto, pues esta búsqueda de estos abolengos y tenía ahí ciertos descendientes de los primeros europeos que llegaron con Montejo y que a partir de la carrera militar es que empieza a darse a conocer como un personaje bastante conflictivo ya en su época, un personaje del que se tuvo que hablar mucho, que participó en primera instancia, su primera gran participación fue en 1853, en esta sublevación que hay contra el gobierno de Rómulo Díaz de la Vega, que conllevó el levantamiento en el oriente de Sebastián Molas y que secundado por Cepeda Peraza intentaron pues derrocar a Rómulo Díaz de la Vega y que en un análisis y una observación un poquito más a detalle se puede entender como un conflicto local y que sin embargo, por ejemplo, en este caso, la narrativa del héroe engrandeció este capítulo y esta sublevación de 1853 que conllevó la presencia de balas en las calles de Mérida en septiembre de ese año, pues que esta sublevación estaba originada por motivos políticos que tenían que ver con pues el intento de Miguel Barbachano de volver a la gubernatura en ese momento, pero que sin embargo en la narrativa del héroe se le dio esta imagen inclusive de ser el primero que se levantó contra el régimen de Santana en mucho antes de que hubiese este gran levantamiento nacional, pero que eso, a ojos de inclusive de los historiadores del siglo XIX como Serapio Vaqueiro, se puede dar cuenta que tenía una cuestión más local. Esa participación fue importante. Luego la participación en la campaña contra Felipe Navarrete, que fue el gobierno que abrió las puertas del Segundo Imperio en la península, y posteriormente el pasaje más importante es la incursión contra el Segundo Imperio que él encabezó del lado del Frente Liberal y que terminó con la rendición del comisario imperial Salazar Ilarregui y bueno, la restauración de la República en la península en 1867. A partir de ahí, su gobierno se ve encaminado a hacer cumplir pues la agenda liberal de ese momento, que incluía pues la exclaustración del convento de monjas, el intento de no relevar de los cargos importantes
a aquellos que habían colaborado con el Segundo Imperio, a establecer la primera escuela laica, que fue el Instituto Literario, para romper de una buena vez con el papel de la Iglesia en el campo de la educación. Entonces, a partir de esta vida que estaba plagada también de, como ya vimos, de contradicciones o de asuntos propios de un ser humano, tras fallecer en 1869 víctima de tisis, pues se toma bien en una coyuntura tan polarizada entre conservadores y liberales y entre diversas camarillas del liberalismo, se toma bien comenzar un culto en torno a su persona como la personificación de estos valores liberales que tanto por los que tanto se luchó durante la guerra de reforma y en la campaña contra la república. Y bueno, quienes tomaron posesión del gobierno tras el fallecimiento de él, ocupando el cargo de gobernador constitucional, es justamente un colaboradores suyos, Manuel Cirerole y su hermano José Apolinar Cepeda Peraza. Y pues ahí empieza este deseo de hacer mediática su imagen como la personificación. A mí me parece muy llamativo cómo empiezan a hacer retratos mandar a hacer retratos a París de su persona para que se colocasen en las oficinas públicas de todo el estado de Yucatán, pues para hacer presente a este personaje de forma visual, que su imagen objetiva no la tenemos al alcance porque no hay alguna fotografía de él en vida. Lo que tenemos es los retratos que se hicieron a partir de su muerte y glorificación y heroización. Entonces, pues son estos retratos donde obviamente se le ve muy fornido y muy gallardo y como un personaje heroico, aunque los que lo conocieron en vida e inclusive uno de los que participó en su construcción eh, en imagen, que es Juan Cordero, un importante pintor poblano del siglo XIX, hasta él mismo reconoce que lo conoció cuando estaba padeciendo los efectos de la tisis. Entonces, pues el personaje objetivamente debió haber sido muy delgado y muy disminuido en su aspecto físico. Pero cómo es este personaje que ni siquiera tenemos una fotografía, lamentablemente, entonces no podemos ni siquiera conmensurar cómo debió haber sido físicamente, y a partir de esa imagen de Juan Cordero se va generando otras más que son las que hasta el día de hoy se siguen utilizando para representarlo. Y bueno, cómo se le coloca dentro de este muro de honor del Congreso del Estado de Yucatán, que fue el primer nombre que tuvo, el primer nombre que se colocó en este muro de honor, y muy claramente con el tema de gobernador constitucional, porque fue algo que le criticaron mucho, y criticaron mucho la camarilla con la cual estaba participando, que era la camarilla afín a Benito Juárez a nivel nacional, si no era una imposición él del centro. Entonces a mí me parece que ponerlo de gobernador constitucional era también una referencia para dar a entender su legitimidad, que fue muy cuestionada en vida para hacer esto, porque hubieron muchos personajes que antes se colocaron en el decreto dentro del muro de honor, entre ellos Sebastián Molas, que fue su colaborador en esta sublevación de 1853, pero nunca se colocó y nunca llegó a estar en el nombre. Inclusive Antonio López de Santana fue el primero que se nombró un benemérito del estado de Yucatán,
y se dictó que su nombre tenía que aparecer con letras de oro en el muro del Congreso, pero es otra cosa que no ocurrió nunca. Entonces, que haya habido esta voluntad política, pues nos habla de cómo si había ya deseo de empezar a hacer memoria de lo que era la historia de Yucatán a partir de este personaje, de esta coyuntura que era la derrota definitiva y simbólicamente quedó muy marcado hasta el día de hoy, la derrota simbólica del proyecto político conservador y que pues no a partir de entonces los liberales comenzaron esta también simbología del triunfo liberal y el gran mito del liberalismo y del triunfo del liberalismo que se puede ver no solamente en este personaje, sino a nivel nacional en, por ejemplo, el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, que se estableció memoria a través de personajes, incluidos Cepeda Peraza, personajes de cada parte de cada estado de la República, que representaban esta como genealogía o este ordenamiento del pasado a través primero de este gran culto al liberalismo que partía de dos ejes en aquel momento. La primera independencia, la que encabezó en la narrativa y la simbología Miguel Hidalgo, y la segunda que encabezó Benito Juárez, aunque también alrededor Porfirio Díaz y otros que se aprovecharon para legitimarse a través de estos mitos, porque no es lo que hacen los políticos vivos en nombre de los muertos, porque el propio Manuel Cirerol, que fue quien consiguió hacerse de la gobernatura tras la muerte de Cepeda Peraza, él mismo intentó colocar su nombre con letras de oro en el muro del Congreso, e inclusive se emitió el decreto y, y nunca se llevó a cabo también, esto en vida, él en vida, y un poco para él trabajar por esta figura tan heroica del liberalismo, y él, Manuel Cirerol, a su lado, como otro de los grandes colaboradores del triunfo de Cepeda Peraza con las armas sobre el Segundo Imperio. Y pues la pregunta que yo me hacía de cómo se había logrado sobrevivir este culto a este personaje a lo largo del tiempo, pues no puedo evitar pensar, y que es la razón fundamental, que tuvo este lugar donde generación a generación se va refrendando su memoria dentro del lenguaje político del liberalismo, que era el Instituto Literario, este lugar de formación laica, antecesor de la Universidad Autónoma de Yucatán, y como en este lugar, pues los estudiantes tenían de referente de lo que debería ser el ciudadano a Manuel Cepeda Peraza por su triunfo contra el liberalismo, contra el conservadurismo, y también en aquella época se mencionaba su participación en la guerra de castas, de la que fue un combatiente asiduo y bastante nombrado dentro de los partes de batalla. Él estuvo en el campo de batalla en más de una ocasión. Él incluso también estuvo dentro de aquel sonado y vergonzoso caso de la venta de esclavos mayas a Cuba. Se le menciona dentro de los capitanes que estaban, dentro de los jefes de cantón que estuvieron involucrados. Pero obviamente en aquella época esta participación se le veía con nobleza y gallardía, y como uno de los muchos que participó para acabar con la barbarie que representaba esta sublevación en el oriente de la península. Obviamente aquí vemos también cómo van surgiendo las manipulaciones alrededor del personaje, porque este capítulo que era tan nombrado, si bien no como el personaje principal de lo que significaba el panteón de los héroes de la guerra de castas, pero sí era comúnmente nombrado, no podía ser nombrado como el eje o el gran héroe de este conflicto, porque la guerra no había acabado. Entonces
no cabía dentro de esta narrativa un personaje que, si bien participó, no terminó con la guerra. Entonces no hubo esto. Y también el tema de los héroes de la guerra de castas, o los héroes del gobierno de la guerra de castas, pues yo creo que se acabó un poco con que hubiese sido gloria de las armas federales las que terminaron con el conflicto y no una cuestión de local. Entonces yo creo que ahí un poco se autoeliminó el culto. Realmente no es algo que de lo que evidentemente el Estado 2026 debería memorizar como personajes de gallardía. Pero bueno, esta manipulación que hay a lo largo de el devenir, que este pasaje de esta participación se va luego eliminando, ¿no? No. E inclusive a mí me llama la atención, y lo cito ahí en el libro, que hay una mención de un orador en el homenaje que hablaba de que Cepeda Peraza veía en el Maya únicamente al hermano que no había sido invitado gran, a la gran cena o al gran banquete de la civilización. Sabemos que no hay ninguna carta o ningún testimonio de que Cepeda Peraza haya tenido algún tipo de reivindicación en favor de los mayas. O sea, no hay. Y en más de una ocasión, en las cartas que se conservan de él, que están en el archivo de Benito Juárez y en el archivo de Porfirio Díaz, ahí se da cuenta que él inclusive veía que los conflictos entre camarillas de blancos eran un gran lastre para poder unificarse y poder terminar con la guerra de castas. Entonces, cómo el personaje se flexibiliza y es moldeable a gusto del discurso político que hay en la época, o en este caso me parece de este señor que en 1890 y algo hace este comentario, y que me parece muy a título personal, pero él lo hace en nombre de Cepeda Peraza. No, y cómo eso, a través de las generaciones que van egresando del Instituto Literario y que tomaban parte en el discurso y en la conmemoración, que la conmemoración se acaba convirtiendo en este espacio de lucimiento de los verdaderos liberales. Entonces, participar dentro de el homenaje con una loa, alguna lectura biográfica, era parte de la vinculación entre estudiantes que iban egresando con la cúpula política del Partido Liberal, lo que podríamos llamar hoy grilla, que se va mezclando, ¿no? Entonces, a partir de esto es que muchos de los personajes que tomaron participación en el homenaje van formando parte de la administración pública eventualmente. Y hay de la administración pública y también de las aulas como profesores del Instituto Literario. Entonces hay esta continua renovación a partir y en contexto de como aglutinador de personajes de importante participación dentro del Partido Liberal. Se vuelve eso, un tema de identificación y un tema de cómo un espacio para representar los poderes, porque también ahí estaban presentes el poder legislativo, el poder judicial y obviamente el gobernador del estado leyendo y conmemorando a este personaje que no estar ahí era una cosa peligrosa. O sea, es como cuando se manda a colocar la estatua de Cepeda Peraza en el Paseo de la Reforma. El que había propuesto este homenaje en esta avenida, que había sido el yucateco Francisco Sosa, él propone que fuese más bien Andrés Quintana Roo y Justo Sierra quienes se colocasen en el paseo. Obviamente porque Francisco Sosa tenía una historia personal con Cepeda Peraza,
al triunfo de la República, Cepeda había perseguido a su familia y lo había obligado a él mismo a huir de Yucatán. Entonces, obviamente sintió más afinidad por Justo Sierra que por este personaje que ya se había convertido para entonces, 1888, en el gran representante del liberalismo. Y el gobernador de entonces, Daniel Traconis, que era un imperialista reconverso al liberalismo, creo que de ninguna forma se hubiese interpretado bien que él colocase la escultura de Justo Sierra y no la de Cepeda Peraza. Entonces, ahí se ve cómo hay esta cuestión de identificación y también de acercamiento con este o no este personaje. Y también que el homenaje se convierte en un momento de participación de diversas artistas. Hay una época a finales del siglo XIX y principios del XX que cada homenaje se llevaba a cabo con una velada artística en el Peón Contreras, donde los más talentosos artistas y siempre ligados al Instituto Literario participaban con diversas actuaciones. Inclusive se pierde un poco la cuestión de una noche luctuosa, como originalmente era el homenaje, que era toros de negro leyendo bajo el sol en una cuestión muy simbólica. Muta y se convierte a finales del siglo XIX en un evento artístico, una velada artística que reunía distintos espectáculos, ¿no? Y también pensar que hay esta discusión con la iglesia constantemente respecto a cómo eh, quién controla el espacio público, porque sabemos que durante mucho tiempo la vida social de una ciudad se estaba regida por las campanas. Entonces, el homenaje a Cepeda, que era en origen marcado con un duelo que implicaba el cierre de negocios, el freno de actividades comerciales, e inclusive de actividades sociales, como era el carnaval de la ciudad, que en más de una ocasión se llegó a cruzar con el homenaje del 3 de marzo. Entonces, era este momento de discusión de quién tiene el control político, porque más allá de que colocasen o no colocasen los crespones en las puertas y se viviera esta cuestión luctuosa, era el hacer saber a la iglesia en particular que era el Estado quien controlaba la dimensión del espacio y de las actividades, que no podía ser que fuesen las manifestaciones sobre los santos, las actividades de Semana Santa, las que dirigiesen, o que si iban a dirigir, o si iban a tener una participación en el espacio público, iban a estar a la par de lo que el Estado, de la nueva liturgia que el Estado laico, liberal, iba a imponer. Entonces, bueno, siempre estuvieron bastante inconformes y quejosos de las actividades, de las actividades que no se frenasen o que se frenasen, que si alguien se vio a alguien haciendo una fiesta de carnaval el 3 de marzo, que eso demostraba que la conmemoración de Cepeda Peraza no era una cuestión de que nazca del propio pueblo, que era más bien una obligación marcada por la fuerza. Entonces, también ahí hay un punto de interés como intentar trasladar el, el, el control, recuperar el control sobre la vida social. Y ya hablé mucho, perdón. No, está re bien en que nos compartas todo. De hecho, ya tocaste varios puntos de muchas de las preguntas que te queríamos hacer. Digo, queríamos hacer porque cuando muchas personas se enteraron de que ibas a estar aquí, pues también estuvimos hablando de qué preguntas les gustaría que Eser y otros compañeros del colectivo pues poder hacerte. Yo creo que algo que platicábamos era, y queríamos preguntarte también, sobre todo porque nos comentaste que revisaste que a pesar de ser un personaje central,
pues no había una biografía del personaje, ¿no? Y yo creo que es algo que comparte con muchos grandes personajes de la historia de la península de Yucatán, que hubo un momento en el que pues no, se dejaron de hacer estas biografías que fueron muy clásicas en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Serapio Vaqueiro, que hizo toda una, bueno, se redactó y escribió muchas biografías que para nosotros son muy útiles, la de Sebastián López de Hierro, el primer comandante que luchó en contra de los insurgentes orientales. Eh, Después Luis Millet rescató la biografía que hizo de Crescencio Pot, que también se me hace un registro maravilloso porque da cuenta de muchos detalles que no se encuentran fácilmente en otros registros acerca del conflicto. Y te queríamos preguntar, ¿a qué crees que se deba pues pues sí, este abandono de la biografía para el análisis histórico, ¿no? Y cómo también los biógrafos de Cepeda Peraza pues contribuyeron a construir el héroe. Y todo esto enlazado a por qué elegiste tú hacer una biografía. Porque pudiste haber elegido hacer otras cosas, ¿no? O sea, un análisis de redes, algo diferente que solemos hacer los historiadores, pero tú decidiste, no, también voy a hacer una biografía. Es que justamente eso que mencionas es muy cierto. Durante el siglo XIX hay un montón de bosquejo biográfico de personajes que hoy ya no tenemos nada de información en el público en general de quién era. O sea, como Sebastián López de Yergo, yo me acuerdo de Felipe Pérez Alcalá, que fue un escritor y periodista que hizo igual bosquejos biográficos de varios personajes de la Guerra de Castas, hizo de Sebastián Molas uno bastante largo, eh, tiene de varios personajes de la Guerra de Castas y lo mismo, porque de estos personajes que hoy están en el olvido, ¿por qué hay una biografía ahí de Cepeda Peraza, que es este personaje, el yucateco más grande? No hay, y tal vez es por la forma en la que intentó decir su único biógrafo, que fue Januario Manzanilla, porque todas las demás biografías parten de la que escribió en Recordaciones sobre el Segundo Imperio en Yucatán, de Januario Manzanilla. Todas parten de él, e inclusive él sentencia: reúno estos datos para que el historiador no tenga más trabajo que hacer, que me parece un poco diciendo esto es lo que hay, este es el personaje que fue, y no es necesario ya ahondar más en este asunto, a pesar de que Serapio Vaquero, por ejemplo, sí llega a tocar eh, sus capítulos, no llega tampoco a profundizar. Yo creo que porque había, por ejemplo, de Serapio Vaquero, que tuvo alguna participación con el Segundo Imperio, había pues el miedo de que se pusiera en tela de juicio su reciente adscripción al liberalismo. Entonces, como que siento que mejor no preguntar y no hablar sobre el tema. Esa es la biografía que hay, pues mejor creer que otra cosa. Y por eso me parece que se limitó mucho la, la biografía, pero sí hay, inclusive creo que se podía hacer un trabajo para un poquito más cuidar cuanto a los temas militares, por ejemplo, que tú manejas muy bien, de cómo fueron sus ascensos dentro de el ejército, que al final llegó a ser general, empezando desde lo más bajo, porque, y tal vez a partir de ello se puedan hacer otras lecturas de su participación dentro de el ejército, porque lo que intenté es dar contexto a los capítulos que se hacían más aparentemente impresionantes o magnánimos dentro de su biografía, como pues la más importante de ellas es la gesta contra el Segundo Imperio en 1867, que también hay que decirlo y pues contrasta mucho con lo que se ha investigado respecto a cómo inicia esta resistencia al Segundo Imperio con Buenaventura Martínez en Vaca, este personaje que aparentemente sí hace un movimiento popular
y que a pesar de haber iniciado esto y que por cesión de él nombra jefe a Cepeda Peraza, pues pasó desapercibido porque era un personaje con cero peso político para engrandecer. Entonces era más fácil tomar a Cepeda, y de hecho creo que este personaje, Buenaventura Martínez, muere en 1870 o 71, en el más claro de los anonimatos, pero ahí se da cuenta de cómo pues es una decisión política la de conmemorar a alguien y olvidar a otra persona, lo mismo que podríamos pensar de Santiago Imán, de cómo pues el no tener un peso político dentro de ciertas élites y no representar nada para ellos fue lo que hizo que se olvidase su memoria, si no es que se le adjudicara este peso de haber armado a los mayas de la península. Entonces, yo creo que sí había una intención muy clara de decir, esto es lo que es y no hay nada más. Y quien quiera cuestionarlo, pues conservador será. Entonces, ahí va a empezar una serie de discusiones bastante importantes, e inclusive hubo una discusión bastante importante cuando en la prensa se publica que el verdadero fundador del Instituto Literario era más bien Francisco Martínez de Arredondo y Peraza. A la postre y casualmente, para rizar más el rizo, era primo de Cepeda Peraza, primo hermano de Cepeda Peraza. Se dice que este personaje había sido el verdadero fundador del instituto porque él había participado junto con un grupo de diputados yucatecos en la propuesta Juárez en 1850 no, 1862, de la intención, poco antes de la llegada del Segundo Imperio, de la intención de que se le devolviese al clero el seminario conciliar y en letras chiquitas aparte, que se fundase un colegio civil. A partir de este decreto es que el autor de esta columna decía que por esto realmente el verdadero fundador de la educación laica era Francisco Martínez de Arredondo y no Manuel Cepeda Peraza. Y bueno, ahí hay una discusión bastante importante que surge también paralelo a la construcción del monumento en Mérida en 1896, del monumento, que no me parece casual. Y también hay inclusive alguien que publica que el ataque más bien iba conferido a Carlos Peón Machado, el entonces gobernador, que tenía una clara y muy radical visión liberal. Entonces, dice una nota de la prensa que al no poder socavar la figura o el gobierno de Carlos Peón, fueron por el personaje liberal para hacer pues intentar quitarle este mérito de haber sido el fundador. Y pensando en esta cuestión de que nunca un monumento es cuestión de la casualidad, Carlos Peón lo coloca 30 años después de el decreto y lo hace en un contexto donde él sabía que el siguiente gobernador iba a ser Francisco Cantón Rosado, que si había un personaje al cual iba dirigido el discurso republicano y contraconservador, era a figuras como Francisco Cantón, que había tenido una participación muy importante en el Segundo Imperio y siempre del lado del conservadurismo. Entonces, en este contexto en el que Carlos Peón ve la posible llegada de Cantón a la gubernatura, es que hace público este monumento que representa estos valores y este discurso anti imperialista, para hacer un mensaje a este grupo. No es casualidad que surja un monumento ni tiene una cuestión pues orgánica, que no hayan tenido otra cosa que hacer. E inclusive la colocación del monumento en este punto, que era el acceso al colegio católico de San Ildefonso, donde hoy hay un hotel en el Parque Cepeda Peraza. Ahí, pues, pues eso, ahí se formaban las juventudes que no querían ir al instituto literario. Se formaban en el colegio católico
y pues ponerles a estos estudiantes en el parque mismo a Cepeda, pues también era una forma de hacerles valer la presencia del liberalismo. Oye, Sergio, y bueno, ya que decides hacer pues este estudio de Cepeda Peraza, ¿en dónde encuentras información? Porque pues supongo que encontraste mucha más información de la que Manzanilla pudo haber dicho para terminar como el asunto. ¿Y qué documentos te llamaron más la atención de toda tu investigación? Como siento que lo que me importaba a mí es cómo estos capítulos se fueron moldeando dentro de cierta narrativa. Pues primero partiendo de cómo interpretaron estos capítulos, pues los historiadores clásicos de Yucatán, Serapio Vaqueiro, Eligio Ancona, Juan Francisco Molina Solís, Llanorio Manzanilla, Lázaro Pavía, que fueron otros que escribieron sobre estos episodios, cómo ellos habían interpretado su papel o el capítulo en general, y a partir de ello también recurrir a la prensa y cómo se manejaban las narrativas de estos sucesos. Por ejemplo, en 1853 se llegó a publicar más de una ocasión que unas supuestas cartas que Cepeda Peraza había escrito a su tío Francisco Martín Peraza, Martín Francisco Peraza, y ahí decía cosas como que él iba a tomar la ciudadela, las vidas que costase, que si tenía que llenarse de sangre la ciudad lo tenía que hacer, como para imprimir esta connotación negativa del personaje, que yo creo que es de los personajes del siglo XIX, de los que más, al menos la gente tendría alguna idea de quién era, o sea, porque sonaba mucho su nombre en la prensa, ya sea por bueno o malas, o sea, referencias, pero era uno de los personajes que tenían protagónico dentro de cada sublevación que había en la península. Entonces, a partir de ahí también la prensa, que es como va, hay estas discusiones respecto a si hay este interés popular en conmemorar a este personaje o realmente es una imposición del Estado. Y también en los archivos de Porfirio Díaz y de Benito Juárez hay una serie de cartas donde hablan de la situación de Yucatán tras tras el triunfo sobre el comisario imperial, y ahí se da cuenta de la situación tan tensa que había dentro de la península entre camarillas, de liberales, entre la posible llegada de conservadores que habían sido exiliados a Cuba. Entonces, una cuestión muy complicada de manejar y de leer, y hasta para Juárez, que estaba pues en la Ciudad de México, resultaba muy complicado pues interpretar lo que pasaba a la distancia. E inclusive yo creo que por esta falta de interpretación que podía tener y por esta desconfianza que tenía Juárez sobre las otras camarillas liberales, como puede ser la de Liborio Irigoyen, es que Juárez hasta el último momento pone a Cepeda Peraza como su perfil para gobernar Yucatán, inclusive sabiendo que tenía los días contados porque sabía que estaba gravemente enfermo. Entonces, yo creo que esto es lo que obligó a Juárez a mantenerlo en la gubernatura, que se vio interrumpida por varias sublevaciones militares durante estos 2 años, estos 11 meses casi de gobierno. Tuvieron que hacer varias veces llegar a las fuerzas federales a sostener a Cepeda en la gobernatura. Y a través del archivo de Juárez también hay esta posibilidad de intentar interpretar lo que pasaba y cómo se leía el conflicto o lo que pasaba post derrota del Segundo Imperio. Luego también, pues el más importante de los bosquejos biográficos después del de Manzanilla, que también Manzanilla había sido colaborador directo y también él mismo pues buscaba engrandecerse a través de
Cepeda y de esta gran proeza de la campaña contra el Segundo Imperio, había un ensayo escrito por su sobrina nieta política, porque de su familia directa quedó poco hubo de participación en cuanto a los homenajes. Pero hay un ensayo de esta sobrina nieta escrita en 1940 y algo, en la cual ella recopila algunas memorias familiares de el personaje. Entonces me parece muy interesante cómo ella hace algo, se sale un poco fuera de la línea de lo común y empieza a hablar pues de que existió el rumor de que iban a sacar a Cepeda de su tumba para llevarlo a arrastrar por las calles y que a partir de eso fue que se trasladó su cadáver a la capilla de San José y luego fue demolida. Ella escribe sobre algunas pertenencias que tenía, sobre los cuadros, y me parece uno de los aportaciones más interesantes y hasta en obviamente este libro va mucho sobre el discurso hegemónico que durante el siglo XIX era dominado por los hombres, pero si alguna aportación mínima hay es pensar que, bueno, esta chica era una chica, era una mujer y que escribió sobre historia de este personaje, que nunca, que digo, si luego nos vamos a leer el Diario del Sureste, con 3, 4 columnas que escribían sobre historia, pues ya se ganaban el título de historiador. Pero pues esta mujer pasó un poco desapercibida, pero porque era mujer. Aunque al final ella logró hacer una carrera de psicología, no, de pedagogía aquí en Ciudad de México y pues aparentemente tuvo una trayectoria intelectual interesante, pero no encontraron grandes detalles sobre ella. Y algo más te iba a comentar sobre la manipulación, pero ya se me perdió de cómo inclusive pues este gran personaje que representaba Cepeda sirvió para crear una narrativa en contra de Salvador Alvarado, que una de las grandes pecados, porque pues genuinamente, ¿qué significa? Uno de los grandes pecados que se le daba a Salvador Alvarado fue haber demolido esta capilla y haber perdido los sacrosantos restos de Cepeda Peraza. Pero obviamente sabemos que es una de las muchas narrativas que se construyeron para un poco socavar algunas aportaciones de la obra de Alvarado. Entonces, ¿cómo se va usando el personaje en distintas ocasiones? Porque todavía hoy hay mucha gente que sigue entre las cosas que le dilgan a Alvarado es la demolición de esta capilla y de los restos, que bueno, ¿qué quedaría de esos restos? A lo mejor nada, ¿y para qué los quieren? Pero parte de lo que se le tildó. Oye, y en todas estas búsquedas, bueno, sabes que aquí en Cajlay, pues es una parte importante de la difusión, pues tiene que ver con la historia de la guerra y la historia de los conflictos que ha habido en la península de Yucatán. Y algo que, bueno, yo no soy experto en Cepeda Peraza ni en la época como con la profundidad con la que tú y otros historiadores y historiadoras han podido abordar, pero creo que algo que resalta dentro de todos estos intercambios en la época era que siempre se le acusaba a Cepeda Peraza de que no era un militar competente, que siempre era más una figura política. Y te quería preguntar, ¿qué hallaste en todos estos documentos acerca de su formación militar? ¿Dónde se formó? ¿Qué tipo de formación recibió? Y lo que comentabas también, ¿cómo recibió sus ascensos? ¿No? ¿Cómo fue participando e involucrándose en el ejército? Porque algo que también vi en tu libro, que creo que es también muy, muy importante también para todos aquellos que lo vayan a leer, es cómo se construyó esta imagen de la que nos hablaban, como de la que nos hablabas a Cepeda Peraza como alguien civil, a pesar de que gran parte de su historia de vida pues estuvo vinculado con el ejército. Varias de las imágenes más conocidas son de él vestido como civil, ¿no? Que creo que Sí, también no creo que haya sido algo hecho al azar, sino con toda la intencionalidad. sí, yo creo que hay esta idea de mantenerlo como un estadista
que se mantuvo en el margen de la ley y que tuvo este avance militar que en los partes de guerra sí he visto pues que iba siempre al cantón de la línea de Oriente, que pues por lo que tengo entendido se formó ahí mismo entre las balas y los cañones, que tuvo estas participaciones importantes durante la guerra de castas. Yo creo que no era el más capaz de los militares y porque no se habla, inclusive durante la guerra de castas, no se habla de él como de una gesta importante que señalara dentro de sus participaciones, a diferencia de otros personajes como los de Tijosuco, por ejemplo, durante el sitio. No hay esta gran participación. Y también hablar del tema de los caudillos que había en la época, que eran estas personas que lograban, pues, enarbolar una bandera, la que sea, y llamar a sus, pues a veces a las personas que trabajaban en sus propiedades o con los que habían construido cierta red clientelar y que se levantaban en armas y lograban aglutinar grupos de militares o grupos del pueblo para combatir. Cepeda Peraza realmente en lo que yo pude investigar y a la documentación que yo pude encontrar, nunca estuvo con este aura de caudillo, como así puede ser los Acereto, Francisco Cantón, Sebastián Molas, que sí en más de una ocasión levantaron a la población en armas y fueron a pelear a la población o a facciones del ejército a pelear por una causa que generalmente era un interés personal. Entonces yo creo que había esta forma de ridiculizarlo, sabiendo que él no pudo haber hecho nada si no hubiese sido con al apoyo y lo mencionaban así sus críticos, sin el apoyo de Pablo García, sin el apoyo de Benito Juárez, sin el apoyo de las fuerzas que provenían de Campeche a través de Pablo García. Inclusive hay algún texto por ahí donde lo mencionan como Chan Napoleón, que pues sabemos Chan es pequeño y es como que una ridiculización de pues de sus aspiraciones combativas. Y también hay, en más de una ocasión tuvo que huir del conflicto porque ya no podía vencer. Inclusive por ahí cité un canto popular de los conservadores que mencionaba algo así como del indio, el negro y el cobarde. Y hablaba sobre estos personajes, ¿no? El indio se refería a Juárez, el negro se refería a Pablo García y el cobarde se refería a Cepeda Peraza, porque se le endilgaba esto, no poder sostenerse él porque no tenía una fuerza popular que lo levantase. Entonces, a diferencia de otros eh, caudillos de la época que sí tenían esta capacidad. Entonces yo creo que sí era un personaje que tuvo poco verdadera acción más que como una pieza operante militarmente de ciertos intereses políticos que podemos estar, o sea, de acuerdo más o menos en las visiones o no, pero sí era cuando fue en el momento de Pablo García, cuando fue el momento de luchar por la causa de Juárez, cuando fue el momento de luchar por la causa de Miguel Barbachano. Entonces era como que este operador que casi nunca resultaba tampoco muy bien parado al final. Yo creo que por ahí es lo que actuó muy pragmáticamente, pero siempre orientado a más bien a hacer cumplir cierta agenda, más que él propio tuviera una agenda, porque sabemos que el Instituto Literario tampoco es una creación e innovación absolutamente de él, sino una parte de un proyecto político nacional que buscaba, obviamente, abrir escuelas laicas para generar un nuevo tipo de
ciudadano a la república que no estuviese ligado al clero. Sí, y ya nos comentaste al principio de la charla cómo resalta en algunos documentos Manuel Cepeda Peraza vinculado con el tráfico de prisioneros de guerra. Y quería también preguntarte si hallaste documentos en concreto que lo vinculen directamente, porque eso es uno de los lamentos de muchos historiadores que se han dedicado al tema, que no hay esta documentación que enlace directamente, por ejemplo, a comandantes, si no mal recuerdo, como Rómulo Díaz de la Vega, que a pesar de que intuyen todos que estuvo activamente colaborando, pues no tenemos esos documentos que los vinculen directamente. Y quería preguntarte si encontraste este tipo de documentos y también si nos podías ahondar un poco más acerca de cuál era la relación de Cepeda Peraza con esos sectores populares de mayas y mayablantes, como lo pudieran ser los artesanos y los campesinos, que como decías, otros caudillos de la época como Acereto, que tenía un vínculo súper fuerte con los caciques del Oriente, los caciques mayas del Oriente, que eran comandantes de hidalgos, ni muchos otros caudillos de la época, como el mismo José Antonio Muñoz, que también fue contemporáneo y enemigo de Cepeda Peraza. Quisiera pues preguntarte y pedirte si nos podías andar un poco más en esos temas. Pero se me fue la primera pregunta. Sí, si encontraste documentos que Ya, directamente vinculaban ya, a ya, Cepeda con el tráfico de prisioneros de ya. guerra. No, documentación que hable a detalle de que tuvo una participación, no. Solamente hay este informe de Suárez Navarro sobre la investigación que manda a hacer Juárez sobre eh, la venta de esclavos mayas. Y solamente aparece ahí citado como uno de los jefes de cantón, que también hay que decirlo, no me parece que haya sido el más importante de los traficantes. Yo creo que probablemente tuvo participación dentro de lo que tocaba como jefe de cantón, pero no he hallado algo más profundo que pueda ligarlo a este escandaloso ya en su época caso de venta de personas. Y este informe, pues también es una cuestión debatida a veces porque sabemos que había igual este interés de puede hacer quedar peor a los liberales yucatecos ante la mirada de Juárez y que las informaciones que tuvo Juárez, sobre todo en la época antes del imperio, estaba un poco manipulada, como en este caso que mencioné del, de este edicto, de este decreto que devolvía el seminario al clero, que estaba manipulado por este personaje Francisco Martínez de Arredondo, que era una persona de filiación conservadora y sabidamente conservador, con Pedro Peón Elizalde, que era yerno de Juárez y que era yucateco. Entonces, pues hay esta discusión respecto a que tanto había una intención de manipular la opinión de Juárez respecto a los liberales yucatecos. Lo cierto es que yo creo que como participante muy frecuente de la guerra de casas, él tuvo que haber tenido una participación notable. Y respecto a su papel con grupos populares, yo creo que no hubo. Y yo creo que eso siempre estuvo operando a partir de quien sí era popular, como pudo haber sido las fuerzas que aglutinó Buenaventura Martínez con esta resistencia surgida de su sublevación. Yo no lo veo y no lo he ubicado en alguna cuestión que tuviera una popularidad como para poder levantar en armas a alguien, ¿no? Eh, yo creo, aunque sí se convierte especialmente después de 1923, cuando hay estas, inclusive un poco antes, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, se llegan a fundar ligas de resistencia y sindicatos que tenían el nombre de Cepeda, pero ya pues obviamente tomando este personaje que ya estaba dentro de la simbología como un referente.
pero no encuentro a él ligado a un sector popular del cual pudiese sacar algún tipo de provecho. Sí, fíjate que dentro de los silencios, aparte que identificas en tu libro y que muchos otros identifican en otras biografías de generales republicanos que se enfrentaron al imperio, nos preguntaba un otro historiador en la presentación que tuvimos hace 2 semanas, Raúl Jiménez. Bueno, y todos estos liberales, ¿en dónde estuvieron una vez que terminó, o bueno, que se estableció el imperio, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraste tú? ¿Y qué encontraste de cómo los biógrafos de Cepeda Peraza o todos los que hacen referencia a Cepeda Peraza durante esta época, pues narraron esta parte, ¿no? Porque de repente en la narración de los hechos que forma parte de la memoria colectiva del imperio, pues parece que de repente aparecen ya acaudillando tropas, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó, no? ¿Qué encontraste en toda esa documentación? Durante el Segundo Imperio. Sí, una vez que se establece el Segundo Imperio y después cómo llega a encabezar esta lucha en contra de los imperialistas. Él, hay una carta en su archivo personal que también la publicación de su archivo personal en sí mismo me parece un tema de interés, porque lo publica Carlos R. Menéndez, que es pues el periodista que trabajó para, a través de la revista de Mérida, reivindicar el Segundo Imperio, pues a través de cierta narrativa, incluyendo esto de que no era tan importante el homenaje respecto a otras manifestaciones públicas de duelo, ¿no? Entonces yo creo que a través de la publicación de este archivo personal de Cepeda Peraza, que constituyen una serie de cartas, pues ahí esta idea de un poco de romper un poquito el, pues esta imagen glorificada. Porque ahí hay una carta donde él escribe con, ay, se me fue el nombre de este personaje, que Gutiérrez y Estrada me parecía que se apellidaba, que es uno de los informantes de Carlota informantes de Carlota respecto a la situación del Segundo Imperio. En la península respecto a cuáles eran las opiniones. Inclusive yo por ahí leí una carta que le escribe este personaje que no me acuerdo el nombre exacto, pero le escribe una carta, pues eso, contándole pues subidas y venidas de cómo estaba la situación en la península, quienes apoyaban a la causa. Inclusive hay una lista de personas a las que recomienda se les otorgue la orden de Guadalupe, que me llama la atención que hasta aparece este Leopoldo O'Neill, creo que fue presidente del gobierno de España, pero porque él apoyó desde Cuba alguna intervención contra los mayas. Bueno, él era un informante de Carlota. Entonces, en el archivo personal de Cepeda hay una carta con él en la cual él le ofrece el salvoconducto para que después de la derrota en Campeche de las fuerzas republicanas y de la llegada y proclamación del Segundo Imperio, él acaba huyendo a Cuba. Y en esta carta le ofrece este personaje un salvoconducto para volver a estar en, en Yucatán, con la promesa de que se quedase en su casa en labores domésticas. Y pues ahí está un misterio un poco de cómo funcionó esta participación en este breve Segundo Imperio, si realmente estuvo en su casa, si estuvo planeando algo más, algún tipo de resistencia. Él mismo menciona que recibió el llamado me parece que se refiere al pueblo, pero cuando se refiere al pueblo está hablando más bien de que Buenaventura Martínez, en una carta escrita en Jalachón, me parece, es que dice que Cepeda Peraza debe ser quien continúe y dirija la resistencia, porque ahí está, yo creo que porque hay esta visión de que Cepeda Peraza había tenido relación con Juárez directamente durante el tiempo que estuvo en Nueva Orleans. Entonces como que había eh,
este realce que le podría dar a la causa y esta legitimidad republicana que le podía dar a la causa la participación de Cepeda. Pero fuera de eso, inclusive hay algunos que criticándolo, pues sí mencionan que dónde estaba durante el Segundo Imperio. Y hay ahí algún comentario de que no estaba realmente, pues estaba alejado simplemente de la política, que no, a sabiendas quizá, ya puestos a intentar interpretar que realmente él, si levantaba una bandera en favor de algo, yo no creo que hubiese podido acumular simpatías. Yo creo que más bien fue a partir de lo que Buenaventura Martínez consiguió, eh, que pudo levantar esta causa de resistencia. E inclusive durante uno de estos golpes que hay durante su gobierno, la prensa que saca este gobierno surgido de este golpe, sí es muy incisiva en decir que realmente es Pablo García quien a través de Cepeda Peraza está interviniendo en los asuntos de Yucatán. Como que haciendo hincapié en que no era cuestión y pues siempre hay este discurso de la defensa de la soberanía nacional que nunca, bueno, nacional o en este caso del Estado, que siempre resulta atractivo para acumular masas porque justamente lo que escribe este gobierno surgido de este golpe es que hay que defender la soberanía de Yucatán de la intervención del centro, que es a través del centro y de Campeche a través de Cepeda Peraza. Entonces yo creo que no tuvo realmente una propia iniciativa de levantar algo. Hay por ahí 2 o 3 anécdotas que parecen casi otros capítulos heroicos de que estaba viendo Cepeda desde el balcón frente a Tercera Orden, cómo se estaba llevando a cabo la conmemoración de la Virgen de Guadalupe y dice esta va a ser la última, pero pues son cosas obviamente escritas ya a la postre y con Cepeda convertido en el gran héroe, porque también por estas imágenes literarias hay alguna donde que Cepeda con sus últimos alientos dijo que este es el monumento a su memoria, el Instituto Literario, etc. Pero obviamente pues, son cosas que ya volaban en su imaginación. Y por eso yo creo que tampoco se hace hincapié en qué estuvo haciendo ahí, porque igual tuvo un papel bastante limitado. A otro personaje que se le castigaba, cuestionaba por esto, era a Liborio Irigoyen, más allá de a Liborio Irigoyen también por su participación, como que él fue el chivo expiatorio que se llevó eh, el cargo de la venta de esclavos mayas a Cuba. Pero yo creo que obviamente tuvieron participación otras personas. Pero bueno, también a Liborio Irigoyen se le cuestionaba de que dónde estuvo durante el Segundo Imperio. La verdad es que sí, dónde estuvo. Porque hay inclusive que alguien que le puso algo así como que estaba colgado en su hamaca. Y pues era un poco esperar la oportunidad. La oportunidad tal vez de hacer resurgir la República o la oportunidad igual y de sumarse al proyecto imperial de haber sido de haber triunfado, porque a mí, por ejemplo, el pequeño o no tan pequeño detalle de que pasó con muchos personajes que participantes en el Segundo Imperio, luego intentaron quedar bien con los liberales que gobernaron. Hay, por ejemplo, Gabriel Gaona Picheta colaboró con el Segundo Imperio, fue funcionario de un museo que aunque no existió, pero sí estaba involucrado dentro de los planos, ¿no? Y fue este mismo personaje quien labró las letras de oro de Cepeda Peraza en el Congreso. Entonces digo, ahí lo que ya se estudió antes, esta reconversión de personajes para volver a tener figura y figurar dentro del panorama político del Estado, intentando resarcirse sus pecados como conservadores. Entonces yo creo que es difícil
hallar qué hizo, pero lo cierto es que el levantamiento popular que luego se convirtió en su eje para terminar con el Segundo Imperio fue pues hecho por Buenaventura Martínez. Sí, fíjate que digo, ya para ir, ir concluyendo en esta charla, en la portada de tu libro es una de las muchas pinturas que existen, bueno, de las imágenes que se intentaron transmitir acerca de Manuel Cepeda Peraza. Y nos comentabas también al principio que habían, pues, muy pocos registros de cómo hubiera lucido, ¿no? Que es algo que comparte con muchos otros personajes del siglo XIX, ¿no? Creo que ha habido muchos análisis, por ejemplo, de cómo se construye la figura de Miguel Hidalgo. Y quería también preguntarte cuáles son los registros de propiamente cómo hubiera, si existen fotografías y todos esos registros visuales que nos acerquen un poco a, bueno, cómo lucía Manuel Cepeda Peraza. No hay un registro fotográfico objetivo. Desde antes de morir, poco antes de morir, apareció en la prensa en el aniversario de la primera derrota, en el primer aniversario de la derrota al Segundo Imperio, aparece en la prensa de La Razón del Pueblo una litografía de su figura, pero se le ve robusto, se le ve, pues, es bastante sencilla la imagen, pero se le ve robusto, ¿no? Y sí hay esta mención de Juan Cordero que habla de que Juan Cordero hablando carteándose con Eligio Ancona, en la cual sí menciona que lo he visto a nuestro amigo muy desmejorado por la tisis y por su estado de salud. Entonces yo creo que sería un hombre bastante delgado y con una pues afección notable por esta enfermedad que era muy común durante el siglo XIX y era increíble que a pesar de ella se mantuvo combatiendo pues a un nivel bastante, bastante intenso. Y sí hay cartas por ahí hay una donde dice algo así como que eh, llevo 7 meses combatiendo contra nuestros enemigos y ese su odio me engrandece. Pues también estaba medio invadido por la megalomanía, creo yo, que a sazón de la oportunidad y de la confianza que Juárez y Pablo García, entre otros, tuvieron en él, pudo pues conseguir agrupar y dirigir campañas. No, pero ha habido muchos cuadros. Aparentemente el primero y el original fue de Juan Cordero. Yo platicando con una maestra en Historia del Arte me decía que se ve bastante tosco los que conservamos como para ser de Juan Cordero. Yo creo que a lo mejor el primero, el original sí era de Juan Cordero, y ya de ese se hicieron réplicas, algunas de menor o mayor eh, pues detalle y hechura, pero no hay una visión objetiva. Lo que luego surge fueron los monumentos, que también es interesante porque fueron hechos en esta fundidora de Jesús F. Contreras, este, este gran escultor que hizo, pues fundió la narrativa liberal a través de las estatuas. Él hace la escultura que está en la Ciudad de México y él también hace la escultura que está en el parque, o sea, de su propio taller, porque él ya había fallecido, me parece, pero hace la escultura que está en el Parque Hidalgo Cepeda Peraza en Mérida. Y hay una tercera que es una que hay en Oaxaca, que se hizo en conmemoración del centenario luctuoso de Juárez en 1972 y que me parece que fue hecha por Humberto Peraza, que fue un escultor bastante notable en la época. Pero bueno, las tres en la misma sintonía de un hombre barbudo, con uniforme militar,
en estas esculturas sí, como comentaste, en las pinturas sí se le ve más presumiendo la cuestión civil. Yo creo que para alejarlo de esta imagen del militar que, pues entonces, sí, o sea, si hoy tú y yo nos podemos dar cuenta un poco de cómo eran estas conveniencias y pragmatismo de los militares, yo creo que para alejarlo de esa visión de hombre pragmático de las armas, para acercarlo más bien a esta visión de hombre de Estado civil en cumplimiento de los de la Constitución Liberal de 1857. Entonces yo creo que no es tampoco gratuito efectivamente que se le vista en la pintura como civil, aunque en la escultura sí se le ve con sus elementos de guerra. E inclusive hay unas piezas por ahí de la armadura que él utilizó, que se conservaron a partir de la familia de la esposa de Cepeda y que todavía hasta hace relativamente poco, no sé si hoy estaba en exhibición en el Instituto Literario, en la universidad, en el Centro Cultural Universitario, eh, que bueno, son los elementos a partir de los cuales se genera la imagen del personaje que sigue siendo pues muy poco ya flexible por lo mismo de que hay pocas imágenes y que pues ya estamos casados con esta idea del personaje tal como lo reconocemos, no como con Juárez, por ejemplo, que sí hay pues fotografías que nos dejan ver pues eh, la diferencia entre el benemérito y el mortal que pues era una persona de talla baja, ¿no? Sí, y en esta lógica de todos los monumentos y los registros en los paisajes urbanos que existen, ¿cuáles son esos espacios que, aparte yo sé que a ti te gusta mucho recorrer los espacios de las ciudades, cuáles son los que recomendarías tú un poco que nos acerquen pues, a la historia de Manuel Cepeda Peraza, ¿no? Y también cómo se va construyendo su figura como héroe. Yo, por ejemplo, no sabía esto que comentas, que también en Oaxaca había un monumento dedicado a Cepeda Peraza. ¿Y cuáles consideras tú, pues, que son estos lugares que podríamos recorrer para acercarnos a estos dos aspectos importantes de la figura histórica de Manuel Cepeda Peraza? Sí, a mí me genera mucha admiración cuando logran estudiar como conceptos o como, pues esos conceptos que es como que no hay un lugar tangible a donde quizá preguntarle cosas. Yo creo que en primera instancia, aunque lamentablemente ya no quiere nada, es el Cementerio General de Mérida, que en origen era el punto de inicio de la conmemoración luctuosa. Ahí se reunía la comitiva que junto a su tumba recitaba las loas y repetía algunos poemas, cantos, etcétera, en honor del personaje. Lamentablemente ahí ya no queda nada de la tumba que se describe como una cuestión pequeña, una cuestión que era, dicen ahí, como que en contraste con la grandeza del personaje, era una cuestión, era un espacio muy pequeño, era un monumento muy pequeño. Lamentablemente no hay referencia de dónde ni siquiera se ubicaba. Yo tengo la teoría de que estaba en donde hoy está el mausoleo de los socialistas ilustres, por cómo estaba hecho el cementerio en aquella época. Me parece que ahí pudo haber existido y a lo mejor ya cuando en los años 20 se construyó el mausoleo, pues se le barrió con los restos que quedaban. ¿No? Otro lugar importante me parece es la Plaza de la Mejorada, que de hecho sí me planteaba como que en esto de que he hecho algunos recorridos, como hacer un recorrido pues para a través de la biografía de este personaje, que no creo que sea lo mismo que engrandecer o colaborar con darle continuidad al gran culto, pero a través de la biografía de este personaje, sí poder hilar
procesos y episodios de la historia de Yucatán, como la Plaza de la Mejorada, donde estuvo su campamento en la campaña contra el Segundo Imperio, que fue por esto un lugar donde esta estatua de Juárez, esta estatua hecha en 1972, se le hizo una peregrinación desde la Plaza de la Mejorada hasta el Palacio de Gobierno para un poco representar lo que había sido la gesta contra el Segundo Imperio. Entonces hay estos lugares y el propio parque Cepeda Peraza, donde está su estatua, me parece todavía hoy es el lugar donde se lleva a cabo el homenaje desde que se inauguró en 1896. Y también pues hay ahí yo creo que cuando se sacaron los restos mortales del cementerio, hubo esta necesidad de encontrar nuevos lugares para rendirle homenaje y algunos estudiantes colocaron una placa en esta calle de la Cuchilla que va hacia la ermita de Santa Isabel, donde se supone que él estuvo viviendo justamente durante el periodo antes de sumarse a la lucha contra el Segundo Imperio. Y también yo creo que a partir de, pues pienso yo de este aglutinador que fue su memoria para los estudiantes, que pues el círculo de estudiantes de la universidad tenía por primer objetivo organizar el homenaje luctuoso. Entonces yo creo que también ahí en la universidad, que en el edificio del Centro Cultural, conocido popularmente como Edificio Central, pues ahí también están los espacios, porque fue el lugar donde lo velaron, fue el lugar donde se fundó el Instituto Literario, fue el lugar donde permanecieron sus reliquias o algunas de sus posesiones. Todavía hoy hay un cuadro hecho igual en el 72 en memoria de él, con donde aparece junto a Juárez, e inclusive el mural del salón de consejo del Instituto Literario, de la universidad, tiene todavía estos dos ejes simbólicos de personajes: a Cepeda y a Felipe Carrillo Puerto, que tienen ciertas ahí similitudes respecto a sus siglas, el momento de coyuntura en el que mueren, uno por enfermedad y el otro asesinado. Pero sí hay, un poco pasa lo mismo que con Cepeda, apenas se muere Carrillo Puerto, y hay este gran interés en legitimarlo como un gran héroe, al margen de su obra, pero sí hay este interés político de convertirlo en un personaje de suma importancia, inclusive creo que con mucho mayor presupuesto, porque sabemos que hay estatuas de Carrillo Puerto por todas las partes. Y me parece curioso que siga existiendo, pues quizá de forma un poco por la inercia, pero sí se mantiene el culto vigente. Me parece que fue en 2020 o 21 que se descubrió un monumento a su memoria en Samajil, en Samajil. Entonces es como que, pues la alcaldesa, me parece que era una alcaldesa, pues todavía tienen dentro de lo que entienden por el Estado y lo que debe ser la historia política de Yucatán, muy presente a Cepeda Peraza. Sí, fíjate que yo he visto ese monumento y siempre me pregunté a qué general si no recuerdo mal, está en el centro de Samajil Sí, y sí, no tiene ningún registro de a quién esté como dedicado. Siempre me pregunté a quién estaba. es relativamente nuevo, te juro que, y son estos monumentos que a mí personalmente no me gustan, porque parecen como sombras, estos que están totalmente oscuros, que son los que hizo o sea, se parece a los que hizo Carlos Loret de Mola, que son estos que vemos en la ciudad
Venustiano Carranza y de Juárez, y que son estas cosas que parecen sombras y que no me parece que se entienda ni siquiera el, lo que intentaron decir. Creo que tengo una foto de ese monumento. Ah, sí, no tiene, Sí, no, está, sí, sí, no tiene está, placa. sí, no tiene placa. Bueno, al menos yo Pero, cuando fui lo vi no tenía. pero yo, que estuve investigando, eso me apareció la nota como en 2020 o 21 que se inauguró, ¿no? Y pues eso habla de que todavía hay representación de importancia. Y también, igual, pues no sé, que tengan más preguntas que otros comentarios, pero sí, hasta lo que más me parece interesante, repito, no para reivindicarlo ni que haya más días de cepera o colga así, sino como por ejemplo, durante el gobierno panista de Mauricio Vila, pues el gobernador dejó de ir. Entonces, pues realmente en 2023 y 24 yo llegué a pararme por ahí el 3 de marzo y pues veías, la verdad, algunos nostálgicos, algunos que eran representante del Congreso del Estado junto con el representante. O sea, no era el gran evento que durante el gobierno anterior de el priista Rolando Zapata sí había, porque Rolando Zapata sí iba al evento. Pues como sin el peso de esta figura política, pues realmente se cae y no representa nada para... Pero cuando volvió a asistir el gobernador actual, al menos asistió al de 2025, pues como recuperó el brío de anterior, porque pues tiene que ver con eso, con poder y con quiénes están y quiénes no están, quiénes leen y quiénes no leen. Y como esto yo creo que lo siguen por inercia y cómo se sigue por una inercia y qué significa realmente para la, para el Estado, ¿no? Porque luego se pierde en qué, por qué, quiénes estamos y en más de una ocasión hay por ahí un video de un ex rector donde le preguntan quién es Cepeda Peraza y empieza a decir un gran educador, un gran hombre liberal, pero no es porque lo sepa, o sea, no interesa que lo sepan o no, sino como que, ¿qué significa? Pues significa la representación de los valores liberales, la escuela laica, pero pues cómo es la inercia y estos performance del Estado. Y bueno, yo quería invitar, ya para ir concluyendo, pues esta charla. Muchas gracias por tu tiempo, Sergio, por todo tu gran conocimiento de este periodo y de cómo analizar pues cómo se construyen todas estas figuras. Quería invitar a los que siguen con nosotros e incluso también a los que vayan a ver después el registro, pues que nos hagan llegar sus preguntas, sus observaciones, si es que las tienen. Cualquier comentario es bienvenido. Y también quería que le comentaras a a los que van a ver este video y a los que lo están viendo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y En, en dónde te podemos seguir también en redes sociales, en todos tus proyectos. en el libro lo pueden encontrar en la librería de la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza, que de hecho ahí también hay un cuadro tristemente bastante decadente, la verdad, pero lo mismo habla de cómo era importante seguir reproduciendo imágenes del personaje. Ahí lo pueden encontrar y a mí me pueden encontrar a través de Instagram como Mérida en la Historia y a través de Facebook como Sergio Ceballos Castillo. Entonces, pues ahí pueden leer el libro y intenté aportar algo más de lo último que se había escrito sobre este personaje, que lo último que se escribió así, publicar el libro fue Carlos Loret de Mola, que era una persona bastante obsesionada con estas ideas de los héroes. Hay que estudiar por qué.
pero sí hizo durante su gobierno colocar gran cantidad de personajes, e inclusive durante su gobierno se llevó a cabo este peregrinaje de esta escultura por, por mejorada hasta el Palacio de Gobierno. Y bueno, él escribió su libro en 1960 y algo, pero hace lo mismo, repite exactamente lo mismo que Januario Manzanilla y solamente intenta volver a decir que qué grande era. Y como última pregunta, compañero, ¿vas a continuar con el estudio de Cepeda Peraza o vas a ya estás No, en ya, otras latitudes? ya quisiera intentar abarcar algo que tuviese que ver con el proyecto político más a fondo, porque obviamente Cepeda era como la personificación de un proyecto político, pero hay un trasfondo donde hay más actuación y cómo se ejerció el poder político liberal durante la restauración de la República y el porfiriato. Por ahí me gustaría ver para ver el fondo, porque esto es como que a grandes rasgos representaba esto, sí, pero cómo se estaba llevando a cabo a través de las leyes y decretos, a través del actuar de cómo estos principios liberales estaban eh, funcionando, que también pues sabemos que el mito del liberalismo a veces está construido también sobre despojo y de despojo de los pueblos mayas y de una participación política minimizada de los grandes grupos populares hasta la llegada del, pues la reivindicación o al menos el intento de atraerlos hacia la participación política durante la revolución y el gobierno de Carrillo Puerto. Y si queremos comprar tu libro, también te podemos contactar a ti, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues Pero entonces eso es bien. ahí está, léanlo, es un muy, a mí me gustó muchísimo y creo que tiene una habilidad particular para escribir. Sergio, a mí yo lo leí con mucha fluidez y pues ahí vamos a estar dejando los enlaces tanto en nuestra página, en el Facebook y también cuando subamos pues esta primera entrevista a este historiador y muchas gracias, te agradecemos a nombre del colectivo pues que nos hayas dedicado este tiempo para compartirnos tu investigación. No, muchas gracias a ustedes y también muchas gracias por lo que hacen de divulgación, que me parece muy interesante. Como te lo he platicado ya en ocasiones anteriores, la divulgación tiene muchas aristas que no se ven hasta que estás ahí dándole y dándole y dándole. Y a veces hay más, ya hay más mesas y coloquios sobre divulgación que proyectos de divulgación que llegan más allá del 2, 3 semanas, ¿verdad? O sea, hay que estrellarse con pared y cosas que no van a sonar, cosas que sí van a sonar, o sea, y, e intentar abrir el panorama y de invitar a la gente a leer historia y poner en tela de juicio esas narrativas que les preguntas, y no por una cuestión de superioridad intelectual, pero les preguntas, ¿de dónde sabes lo que sabes? Nunca hay esta respuesta porque son narrativas construidas a partir de estos personajes que luego se quedan con ideas muy desdibujadas para quien ha estudiado a fondo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo siguen haciendo y ojalá que podamos platicar de algún otro tema en algún otro momento. Sí, seguro que sí, aquí siempre en este espacio siempre eres bienvenido. Y les agradezco también a los que nos siguieron en la transmisión y pues nos vemos en la próxima. Vamos a estar promocionando y compartiéndoles lo que van a venir para más, pues para seguir hablando de historia. Muchas gracias, Sergio. A ti de nueva cuenta. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo a todos.